Bien, vamos a iniciar con una breve explicación de la teoría que tienen en sus apuntes de la unidad 7, cuyo tema es capacitores e inductores. Bueno, en sus apuntes vienen desglosados con todo detalle cómo se logra obtener estas fórmulas que aquí he transcrito tal cual vienen en sus apuntes. Lo importante es entender qué nos quieren dar, qué nos quieren decir esas fórmulas. Esta es la fórmula que nosotros consideramos nos describe el comportamiento de un capacitor. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque es sencillo, teniendo la ecuación del voltaje, sacar su derivada, multiplicar por C y obtener la corriente. Pero lo más importante es ¿qué nos quiere decir? Bueno, consideremos el problema, un problema donde podríamos tener un voltaje, una gráfica de voltaje contra el tiempo. Ahora pensemos que el voltaje pudiera venir con este valor y en un tiempo t1 cambiar su valor a este nuevo valor, que lo vamos a llamar B1, B2, ¿sí? Este va a ser el periodo del tiempo que se requiere para lograr ese cambio. Entonces, como podemos ver aquí, la derivada del voltaje en el tiempo, pues antes de T1 es propiamente 0, después de T2 es también 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay cambios del voltaje en el tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede si no hay cambios de voltaje en el tiempo? Entonces su derivada es 0 y por lo tanto su corriente es 0. Entendemos entonces que cuando no hay corriente, que nos garantiza el elemento que no hay corriente, eso quiere decir que el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, cuando no hay variaciones del voltaje en el tiempo. Es decir, con eso tenemos nuestra primera conclusión. Si no hay variaciones del voltaje en el tiempo, el capacitor se comporta como un circuito abierto. La segunda conclusión que podemos obtener de esta ecuación es la siguiente. ¿Qué sucede si este cambio lo queremos hacer en un periodo de tiempo más pequeño? Lo dibujo de esta manera. El mismo voltaje, pero ahora vamos a hacer que el cambio ocurra en la mitad del tiempo. Entonces, esta sería su gráfica seguramente. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pendiente de esta curva? ¿Se incrementa o disminuye? Podemos ver claramente que se incrementa en el periodo de tiempo donde ocurre el cambio. Si cada vez hiciéramos más pequeño el periodo del tiempo, eso nos llevaría a concluir que tendríamos propiamente una función, lo que se conoce como un escalón, ¿sí? Esto quiere decir que la pendiente en el periodo del tiempo, cuando el periodo del tiempo tiende a 0, la pendiente tiende a infinito. Si la pendiente o la derivada del voltaje tiende a infinito, ¿qué quiere decir? Que la corriente tiende a infinito. En conclusión, lo que nos está diciendo que no es posible cambiar el voltaje en un periodo de tiempo igual a 0, ya que requerimos corrientes infinitas. Eso, pues evidentemente no es posible en la realidad. Estas son dos conclusiones muy importantes que las deducimos de esta ecuación. Otras dos conclusiones que también podemos hacer es que incluso si la corriente, es decir, en esta etapa del tiempo, si la corriente es 0, podríamos tener una cantidad finita de energía almacenada en el capacitor, que es lo que ocurre aquí, ¿no? Cambio de un voltaje a un voltaje mayor, entonces tenemos una cantidad mayor de energía almacenada, aunque tengamos una corriente 0. Y la última, ok, estamos hablando de un elemento ideal. Un elemento ideal implica que este capacitor solo almacena energía, no la consume, ¿sí? Sin embargo, si nosotros
destapáramos un equipo electrónico que esté en operación y pudiéramos tocar algunos de sus capacitores, seguramente algunos estarán tibios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos eso? Que en realidad sí se está transformando energía en calor. Entonces, como que habría una diferencia entre el modelo que estamos asumiendo y la realidad. ¿Cómo se podría llegar a compensar esa diferencia? Pues simplemente agregándole una resistencia en paralelo para que nos permitiría simular la pérdida de energía que se convierte en calor, y este sería mi modelo real si es que quisiéramos ser demasiado exactos en cuanto al modelo del circuito. Estas son las 4 conclusiones que deberíamos tomar en cuenta siempre en nuestros análisis con circuitos. Bien, ¿qué sucede ahora en el caso de los inductores? Los inductores, como ya sabemos físicamente, es propiamente una bobina de alambre que genera un efecto de magnetismo cuando se le hace circular una corriente. El comportamiento de los inductores está definido por esta ecuación, que es el voltaje en las terminales del inductor es igual a la inductancia, que es una constante, multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Como podemos ver, esta ecuación es análoga a la ecuación que teníamos de los capacitores. De hecho, es matemáticamente la misma, porque no importa cómo le llames a la variable, si las ecuaciones se ven exactamente iguales. Una ecuación matemática es la misma, ya sea que la definas como x o la definas como z, su variable. Ok, entonces esperaríamos entonces que las ecuaciones de ambos elementos sean las mismas, solo haciendo los pequeños ajustes de las variables. En este caso, la constante de proporcionalidad se llama inductancia, y la inductancia va a depender, pues en primer lugar, de la constante de permeabilidad magnética, ¿sí? Que es de qué está hecho el núcleo, que incluso puede ser aire, puede ser, está definido por el tamaño del espiral, en este caso es el área de sección transversal, el número de vueltas y la longitud de la bobina. En el caso de la corriente, sabemos que también es muy similar a la ecuación del voltaje en el capacitor. La corriente está definida de esta manera y la energía se define como un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, con los límites del tiempo inicial hasta el tiempo final. Las conclusiones que podemos tener de estas ecuaciones son 4, igual como en el caso de los capacitores. La primera, que tiene que ver qué sucede si no hay variación de la corriente en el tiempo. Entonces, si no hay variación, el voltaje es 0, ¿sí? Y si el voltaje es 0, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una condición de cortocircuito en el inductor. Cuando no hay variación de la corriente en el inductor, este se puede tratar como un cortocircuito. El segundo, es imposible tener cambios de la corriente en el tiempo, en un periodo de tiempo igual a 0, es decir, tener escalones como se muestra aquí, o matemáticamente escrito, se debe cumplir que los límites de la corriente en un tiempo t1, cuando t tiende a t1, deben ser iguales por la izquierda y por la derecha. Vemos que en el caso del escalón, en esta gráfica, cuando es por la izquierda es b y cuando es por la derecha es a. La tercera conclusión es que se puede tener energía almacenada en el inductor incluso cuando no hay variación de la corriente en el tiempo, es decir, cuando el inductor se comporta como cortocircuito. Y el último es que el modelo que vamos a tratar es un modelo ideal de un inductor que asumimos que solo almacena energía y que no consume energía, pero físicamente nosotros podríamos tocar un inductor, un motor, un transformador en operación y veríamos que está tibio, está caliente, y entonces eso no se cumple.
Si quisiéramos aproximarnos más a la realidad, pues ya tenemos los elementos de cómo hacerlo. Tendríamos que agregarle una resistencia en serie para simular las pérdidas de energía. Y además, si quisiéramos ser todavía más exactos, podríamos agregarle un capacitor para simular el efecto que se produce debido al aislamiento que se tiene entre los conductores. De esta manera, tenemos explicado los dos elementos que vamos a tratar en este capítulo. Bien, ahora vamos a resolver el problema 729 en su inciso A, el cual nos presenta este circuito que aparentemente representa o nos hace pensar que tiene un considerable grado de dificultad porque tenemos combinación de inductancias y capacitancias en el circuito, por lo tanto deberíamos esperar sistemas de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, hay una condición clave en el problema, nos hace notar que el circuito ha estado durante mucho tiempo en esta condición, por lo tanto las inductancias y los capacitores ya se estabilizaron en sus valores de corriente y voltaje y por lo tanto, en consecuencia, los inductores se van a comportar como cortocircuito y las capacitancias como circuitos abiertos. Entonces, considerando esto, pues el circuito se simplifica mucho como a continuación lo dibujamos. Y de esta manera nos queda este circuito que todavía se puede simplificar más considerando estas dos o reduciendo estas dos resistencias en serie, transformando esta resistencia y esta fuente, transformando por una fuente práctica de voltaje. Vamos a hacerlo. Bien, entonces aquí tenemos el circuito resultante considerando la reducción de estas dos y la transformación de esta fuente. El valor de la fuente se obtiene dividiendo 1 entre los 20 ohms. De este circuito vemos que se puede reducir considerando estas dos fuentes en paralelo y estas dos resistencias en paralelo y nos da el siguiente circuito. Entonces con esas reducciones nos queda este circuito que para encontrar su valor todavía se nos facilitaría si ahora transformamos esta fuente práctica de corriente en una fuente práctica de voltaje. De esta manera llegamos a este circuito donde el valor de la fuente de voltaje se obtuvo multiplicando 12 por 4.95. Hay que checar la polaridad que coincida con la dirección de la corriente de acuerdo a lo que se tiene para una fuente. En este caso ya estamos listos para encontrar el valor de Bx, que lo podemos obtener a partir de división de voltaje. Vamos a considerar estas dos como una sola de valor 27. Entonces nos va a quedar por división de voltaje 12 sobre 12 más 27 por el valor que se está dividiendo, que es 59.4. Esto nos va a dar el resultado final. Hay que checar la polaridad. Esto nos va a generar un voltaje, una corriente en este sentido, por lo tanto quedaría invertida esta polaridad. Le vamos a agregar un menos. Su valor final es 18.27.